Hola, bienvenidos al canal Gestiones Fáciles. Si no percibes ingresos por trabajo ni tienes derecho a ninguna prestación o a ningún subsidio, que sepas que las distintas comunidades autónomas prestan ayudas económicas a personas y a familias que se encuentren necesitadas económicamente. En este vídeo te vamos a contar las ayudas que existen en todas las comunidades autónomas. No os lo perdáis. ¡Empezamos ya! Si no cobras la prestación del ingreso mínimo vital, bien porque te lo han denegado o porque estás en espera para que te resuelvan la solicitud, lo que te vamos a contar en este vídeo creo que te va a resultar de mucho interés, porque las distintas comunidades autónomas ofrecen ayudas económicas para familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En el vídeo de hoy te vamos a explicar las distintas rentas mínimas que las comunidades autónomas ofrecen a las personas que residan en su territorio. Atentos al vídeo y no las perdáis porque os pueden sacar de muchos apuros. Empezamos. En el gráfico que aparece en pantalla están las cantidades correspondientes a cada comunidad autónoma, establecidas en color azul por el mínimo y en color verde por el máximo. Por ejemplo, en Andalucía, que es la primera, la renta mínima son 419,52 y la máxima son 779,87. En Cataluña la mínima es 604 y la máxima 1122, y así con cada una de ellas. Nota importante es que a estas cantidades hay que sumarles el 1,8%. ¿Por qué? Porque las cantidades que estáis viendo en pantalla corresponden al año 2020 y para 2021 todas las prestaciones no contributivas aumentan el 1,8%. En Andalucía, la renta mínima de inserción social está destinada a aquellas familias andaluzas que se encuentran en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo y cumplan con los requisitos que vamos a enumerar a continuación. También para aquellos que aún no cumpliéndolos se encuentran en una situación de urgencia o de emergencia social. Y podrán ser titulares de la renta mínima de inserción en Andalucía aquellas personas que cumplan algunos de los siguientes requisitos. Tener una edad de entre 25 y 64 años, aunque también aquellos que tengan entre 18 y 24 y tengan menores o personas en situación de discapacidad a su cargo, huérfanos de ambos progenitores, víctimas de violencia de género, tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o también aquellos mayores de 65 años que acrediten tener a su cargo personas menores de edad y no exista otra persona en la unidad familiar que reúna los requisitos para pedirla. También se necesita estar empadronado de forma estable como residentes en un mismo domicilio ubicado en Andalucía, y que la unidad familiar tenga unos recursos mensuales inferiores a la cuantía que le corresponda con esta ayuda. La ayuda consiste en una prestación económica mensual del 78% del IPREM. El IPREM para el año 2021 asciende a 564,90 euros. Le corresponde el 78% y se calcula para 12 meses. Atención, esta cantidad se incrementará en un 10% por cada persona integrante de la unidad familiar hasta un máximo del 125% del IPREM. También señalar que existe un incentivo, que no existe un incentivo al empleo. La percepción de la prestación se suspenderá por un periodo máximo de 6 meses cuando cualquier miembro de la unidad familiar suscriba un contrato de trabajo temporal con una duración igual o inferior a 6 meses. Además, hay que tener en cuenta que estos ingresos mensuales deben ser superiores a la cuantía que le corresponde de la renta mínima de inserción social a una unidad familiar. Para cobrar el ingreso aragonés de inserción,
Podrán ser beneficiarios aquellos que no cumplan todos los requisitos para ser titulares del ingreso mínimo vital en las condiciones que se determinen reglamentariamente. Se entiende que tienen una situación de vulnerabilidad económica cuando se carezca de rentas, ingresos o patrimonios y cumplan además una serie de requisitos, como por ejemplo tener residencia efectiva en Aragón, personas que sean mayores de 18 y menores de 30 años pero no puedan acceder al ingreso mínimo vital siempre que acrediten que su domicilio es distinto al de sus progenitores. Y también las personas que tengan entre 18 y 22 años que hayan estado bajo la guarda y tutela de una entidad pública como medida protectora y accedan a su emancipación definitiva. Y también las personas que sean solicitantes de asilo y refugio. La cuantía mensual de la prestación aragonesa vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de esta ayuda y el conjunto de rentas que ingrese la familia, y en el caso de que sea una prestación individual para una sola persona, la cuantía se fija en 522 euros. Está además condicionado a la búsqueda de empleo y por tanto las personas que sean titulares de esta prestación deberán suscribir el acuerdo de inserción y participar en las actividades que en él se determinen de forma personalizada, y además no podrá suponer ningún tipo de subempleo. Para la región de Murcia, la renta básica de inserción se define como una prestación económica cuya finalidad es contribuir a la satisfacción de lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los requisitos son los siguientes: residir legalmente en el territorio y haberlo hecho por un tiempo no inferior a 5 años, estar empadronado en un municipio de la comunidad autónoma y tener residencia efectiva durante el año inmediatamente anterior a la formulación de la solicitud. Ser mayor de 25 años y menor de 65, salvo excepciones que se recogen en la legislación que aparece en la pantalla. Carecer de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida. No tener acceso a otras prestaciones de desempleo, pensión o ayuda de análoga naturaleza que provengan de la administración pública por un importe igual o superior a la cuantía de la prestación que corresponda. Y también existe la obligación de participar junto con los miembros de la unidad de convivencia en el proyecto individual de inserción que se les ofrezca. El importe para la primera persona de la unidad de convivencia será al menos del 65% del IPREM vigente, que como hemos comentado son 564,90 euros. También está condicionado, como hemos dicho, a la búsqueda de empleo, pero únicamente con el único requisito de participar junto con los miembros de la unidad de convivencia en un proyecto individual de inserción. Y también se contemplan como causas de extinción la realización de un trabajo de duración superior a 6 meses por el que se perciba una retribución igual o superior al de la prestación económica que hemos indicado. Y también será una causa de extinción el rechazar una oferta de empleo adecuado en función de la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente. En las Islas Baleares, la renta social garantizada está dirigida a situaciones de vulnerabilidad económica y a la cobertura de los gastos básicos de las personas, familias y otros núcleos de convivencia que se encuentren en situación de pobreza. Los requisitos son estar empadronado en cualquiera de los municipios de la comunidad autónoma y con una residencia legal por un mínimo de 36 meses con antelación a la fecha de la solicitud. Tener una edad mayor de 25 años o aquellos que se encuentren entre 18 y 25 años y tengan menores o familiares con discapacidad a su cargo o hayan sido víctimas de violencia machista. Otro requisito es que el núcleo familiar no disponga de ningún ingreso económico o que sea inferior al importe de la renta social, que no se tenga derecho a otras prestaciones públicas y que no se haya renunciado a ofertas de trabajo o se haya causado baja voluntaria en un empleo en los 3 meses anteriores. La prestación mensual
es de 429,20 euros, aunque hay complementos adicionales según las personas que formen parte de la unidad de convivencia, con hasta un máximo de 776,58 euros mensuales. Hay que decir que no se está condicionado a la obligación de participar en actividades de inserción social o laboral, pero se exige estar inscrito como demandante de empleo y no rechazar, como hemos enunciado anteriormente, una oferta de trabajo adecuada según la normativa laboral vigente. En Extremadura, la renta básica de inserción tiene como finalidad asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y unidades familiares y a promover la integración laboral y social de aquellos que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. Los requisitos para acceder a esta prestación son estar empadronado y tener la residencia efectiva durante un mínimo de 6 meses de forma continuada antes de solicitar esta ayuda. No disponer de una cantidad de ingresos, rentas o recursos considerados mínimos para atender a las necesidades básicas. Tener una edad de 25 años o entre 18 y 25 años si la persona tuviera cargas familiares, fuera huérfano o hubiera sido víctima de violencia machista, y haber solicitado previamente de cualquiera de las administraciones públicas competentes las prestaciones, pensiones o subsidio de toda índole que pudieran corresponderles por derecho, así como ejercer las acciones legales para el establecimiento y pago de pensiones por alimentos y o compensatorias. Esto referido a situaciones de separación o divorcio. La cuantía mensual inicial para unidades familiares de un solo miembro será igual al 100% del IPREM, es decir, 564,90 euros de carácter mensual, y se incrementará en un 20% por el segundo miembro de la unidad familiar y un 10% por el tercero, hasta llegar al máximo del 160% del IPREM. Hay que añadir además que está condicionado a la búsqueda de empleo en el sentido de tener la obligación de participar en actuaciones de empleo y formación que se determinen en el programa de acompañamiento para la inclusión, y el requisito además de no haber rechazado una oferta de empleo adecuada ni haber cesado voluntariamente en una relación laboral en los 6 meses inmediatamente anteriores a haber solicitado esta prestación, ni durante el periodo de percepción de esta ayuda. En Asturias, el salario social básico podrá ser solicitado por aquellos que sean nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y además estén empadronados en cualquiera de los concejos de Asturias. También se prevé el beneficio para aquellos que no sean nacionales de ningún Estado miembro de la Unión Europea, pero que se encuentren en Asturias, así como los refugiados y los apátridas. También podrán ser titulares las personas que sean mayores de 25 años o los que sean mayores de 18 y menores de 25, que cumpliendo el resto de requisitos exigibles constituyan unidad económica de convivencia separada e independiente en situación de orfandad absoluta o de discapacidad en grado reconocido igual o superior al 45%, o a que tengan menores a cargo o personas dependientes. La cuantía cubrirá la cantidad necesaria para completar los recursos de la unidad de convivencia. Para una sola persona perceptora se establece un módulo básico, de carácter básico, de 365 euros mensuales. La percepción del salario social básico asturiano se supeditará a la búsqueda activa de empleo en los términos legales que aparecen en la Ley 4/2005, que indicamos al comienzo de esta pantalla. En el País Vasco, la renta de garantía de ingresos tiene como objetivo atender las necesidades básicas de las personas y familias que no dispongan de recursos suficientes y les ayude a encontrar una salida laboral. Los requisitos para solicitar esta prestación son: constituir una unidad de convivencia como mínimo un año antes de la solicitud, a excepción de si hay menores a cargo por separación, fallecimiento, víctima de maltrato, etc. También estar empadronado y tener
residencia efectiva en el País Vasco durante los 3 años anteriores ininterrumpidamente, tener ingresos inferiores a la cuantía mensual de esta ayuda, no tener ninguna propiedad excepto la vivienda habitual, no tener dinero, títulos, valores o vehículos o propiedades por un valor superior al establecido en la normativa vigente, tener más de 23 años con algunas excepciones que se regulan también en la normativa y estar inscritos como demandantes de empleo. En este sentido hay que decir que la concesión estará vinculada al establecimiento con la persona titular de un convenio de inclusión activa cuyos contenidos, orientados a facilitar tanto su propia inclusión social o laboral como la del resto de los miembros que componen la unidad de convivencia, se definirán de mutuo acuerdo entre la persona titular y el Servicio Vasco de Empleo, en colaboración en su caso con los servicios sociales del municipio de residencia. El Lanbide es el organismo responsable de facilitar los servicios y recursos que ayuden a los beneficiarios de la renta de garantía de ingresos a lograr su inserción laboral. En Canarias, la prestación canaria de inserción nació con el objetivo de ofrecer cobertura a las necesidades básicas de la vida a quienes por carecer de recursos materiales se encuentren en una situación de mayor desigualdad social respecto al promedio de la población canaria. Los requisitos para acceder a esta prestación son los siguientes: estar empadronado con antelación mínima de 6 meses a la fecha de la solicitud en cualquiera de los municipios de la comunidad autónoma, residir de forma ininterrumpida en Canarias durante como mínimo los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, carecer de recursos económicos suficientes y por tanto que los ingresos del solicitante y demás miembros de la unidad de convivencia sean inferiores a la cuantía de la ayuda económica básica. Además, cuando no sean propietarios, usufructuarios o poseedores de bienes muebles cuyas características vengan a indicar que poseen medios suficientes, y estar inscritos como demandantes de empleo. Además, debemos de indicar que no se considerará que existe carencia de recursos económicos si en el mes anterior a la solicitud el solicitante o cualquiera de los miembros que integran la unidad de convivencia obtuvieran salarios o remuneraciones regulares que sean acreditadas mediante un contrato de trabajo por la consecución de empleo o la realización de actividades lucrativas cuya cuantía neta mensual, sumada a los ingresos netos mensuales de todos los miembros de la unidad de convivencia, superase el importe mensual que pudiera corresponder a la unidad de convivencia por la obtención de la ayuda. En Cantabria, la renta social básica es una prestación de carácter periódico destinada a hacer efectivo el derecho a la protección social de las personas que carecen de recursos económicos. Los requisitos a cumplir son los siguientes: carecer de la unidad perceptora de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas, tener residencia legal en España y estar empadronado en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ser mayor de 23 años y menor de 65. Podrán beneficiarse de esta prestación las personas que, sin cumplir este requisito de edad, se encuentren en una situación de orfandad absoluta o tengan a su cargo personas menores de edad o en situación de dependencia. Y además los mayores de 65 años que tengan a su cargo personas menores de edad o en situación de dependencia reconocida legalmente. En el caso de tratarse de personas sin empleo que estén en edad laboral, deben estar inscritos como demandantes de empleo con la excepción de las personas perceptoras de pensiones públicas por invalidez. Debemos decir que la cuantía necesaria para garantizar unos ingresos corresponde al 80% del IPREN. El IPREN son 564,90 euros para una sola persona. Esta cantidad se verá incrementada en un 25% en el caso de que la unidad de convivencia la integre una segunda persona y un 10% sobre la cantidad resultante en el tramo anterior para cada persona a partir de la tercera. Debemos decir en cuanto a los incentivos al empleo que aunque no se regulan expresamente, se indica que cuando la causa de suspensión sea la percepción de nuevos ingresos derivados de una actividad laboral de duración inferior a 6 meses, para que pueda acordarse la suspensión tendrán que concurrir varias circunstancias que son que dichos ingresos sean iguales o superiores a la cuantía de la renta social básica,
y que dicha actividad sea superior a un mes o que el cómputo de los días trabajados efectivamente, en el caso de contratos de trabajo por días, sumen un total de 30 días durante un periodo de 3 meses. En Castilla y León, la renta garantizada de ciudadanía es una prestación social de naturaleza económica y percepción periódica cuya finalidad es proporcionar los medios y apoyos necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de los más vulnerables. Para solicitarla es necesario cumplir con los requisitos siguientes: tener un domicilio y estar empadronado y residir legalmente en algún municipio de la comunidad autónoma con un año de antelación a la prestación de la solicitud, tener una edad comprendida entre los 25 años y la que permita el acceso a prestaciones contributivas o no contributivas, y carecer de los medios económicos o patrimoniales suficientes para atender a las necesidades básicas. La cuantía básica mensual de la prestación está cifrada en el 80% del IPREM, el IPREM son 564,90 euros, y contará además con complementos por cada miembro adicional de la unidad de convivencia. Decir que en Castilla y León también está condicionado esta prestación, este subsidio, a la búsqueda de empleo. Así, los destinatarios de esta prestación no podrán rechazar oferta de trabajo y deberán mantener la inscripción como demandantes de empleo cuando se encuentren en edad laboral, salvo las excepciones que establezcan por ley. No se incluye incentivos al empleo, aunque en los supuestos de suspensión por la obtención de ingresos derivados del ejercicio de una actividad laboral, aquella se levantará cuando cesen las circunstancias que motivaron la suspensión, es decir, cuando se encuentren en una situación nuevamente de desempleo. En Cataluña, la renta garantizada de ciudadanía es una prestación social de naturaleza económica y percepción periódica que tiene como objetivo desarrollar la promoción de una persona y superar las condiciones que le han llevado a necesitar esta ayuda. Para Cataluña, los requisitos son ser mayores de 23 años o de 18 si se encuentran con menores o personas con discapacidad a cargo, o son huérfanos de los dos progenitores o víctimas de violencia machista. Estar empadronado en un municipio de esta comunidad autónoma y residir de forma legal, de forma continuada durante los 2 años anteriores a la solicitud. No tener ingresos, rentas o recursos económicos considerados mínimos para atender las necesidades básicas de una vida digna y no ser beneficiario de una prestación pública o privada. El importe máximo de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía y el umbral de ingresos para recibir esta prestación, incluida la cantidad correspondiente a la prestación complementaria de activación e inserción, es, cuando se trate de una unidad familiar de un solo miembro, del 100% de la cuantía del indicador de renta de suficiencia de Cataluña, que corresponde a 569,12 euros mensuales. Comentar también que está condicionada a la búsqueda de empleo porque se requiere la inscripción en el Servicio Público de Empleo de Cataluña y no rechazar una oferta de trabajo adecuada según la normativa reguladora de la prestación por desempleo. Y también en cuanto a los incentivos al empleo, decir que es compatible con el empleo y complementaria con las rentas del trabajo a tiempo parcial cuando los ingresos sean inferiores al umbral del indicador de renta de suficiencia de Cataluña. En la Comunidad de Madrid, la renta mínima de inserción tiene por finalidad satisfacer las necesidades contempladas en el artículo 142 del Código Civil, que son el sustento, habitación, vestido y atención médica. Los requisitos son residir de forma permanente en la Comunidad Autónoma de Madrid durante un tiempo no inferior a un año justo antes de la solicitud, ser mayor de 25 años y menor de 65, a excepción de aquellos casos en los que concurran menores y personas con discapacidad a cargo. Se entiende además la ausencia de recursos económicos, con carácter general, la ausencia o insuficiencia de bienes o rentas personales o de la unidad de convivencia, aquellos que no puedan obtener ingresos del trabajo o del desarrollo de una actividad. La cuantía de la renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid estará integrada por la suma de una prestación mensual básica
y además de un complemento mensual variable que estará en función de los miembros que componen la unidad de convivencia. El importe se fija en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Madrid. Decir además que esta no tiene incentivos al empleo, pero sí está condicionada a la búsqueda de empleo y por tanto exige mantenerse en búsqueda activa de empleo, salvo cuando se trate de personas que, conforme a lo establecido en el respectivo programa individual de inserción, no se encuentren en situación de incorporarse al mercado laboral. También exige no causar baja voluntaria en un trabajo ni rechazar una oferta de empleo adecuada a las capacidades y habilidades de la persona en cuestión. En Castilla-La Mancha, esta prestación se denomina Ingreso Mínimo de Solidaridad y su objetivo es promover la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos en situación de desventaja social. Podrán ser beneficiarias de esta prestación aquellas personas que se encuentren en algunos de los siguientes supuestos: residir de manera efectiva y continuada, así como estar empadronado en algún municipio de Castilla-La Mancha, al menos con 2 años de antelación a la solicitud del ingreso, o ser un emigrante retornado. Tener una edad comprendida entre 25 y 65 años, excepto para aquellos casos donde existan menores a cargo o personas con discapacidad. Estar inscritos como demandantes de empleo y decir también que no podrán recibirlo aquellos titulares que tengan pensiones contributivas. La cuantía máxima del ingreso mínimo de solidaridad será el equivalente al 60% del importe establecido anualmente como salario mínimo interprofesional. Las personas que sean individuales y además tendrán un complemento del 6,6% del salario mínimo interprofesional aplicable para cada miembro adicional de la unidad de convivencia. Debemos decir también que se exige estar inscrito, como hemos enunciado anteriormente, como demandantes de empleo y no existen incentivos al empleo. La renta valenciana de inclusión se concreta a través de una prestación económica y o una prestación profesional para realizar un proceso de inclusión social dirigido a cubrir las necesidades básicas que garanticen la calidad de vida y que combatan la exclusión y vulnerabilidad social. Los solicitantes de esta prestación deberán cumplir los siguientes requisitos: estar empadronados o tener una residencia efectiva durante un mínimo de 12 meses de manera continuada en alguno de los municipios de esta comunidad autónoma, aunque la ley fija una serie de excepciones a este supuesto conforme contempla la Ley 19/2017. No tener recursos económicos o que sean inferiores a la cuantía de la prestación y no tener bienes muebles o inmuebles distintos a lo de la vivienda habitual. La renta se definirá como porcentajes del salario mínimo interprofesional calculado en 12 mensualidades progresivas para las unidades de convivencia definidas en la renta de inserción. El mínimo será de un 80% del salario mínimo interprofesional para una sola persona y el máximo del 120% de este salario mínimo interprofesional para 6 o más personas. Debemos decir, en este caso, que está condicionada a la búsqueda de empleo. Así, las personas que sean titulares de la renta de garantía de inclusión social y en su caso la persona o personas beneficiarias de la unidad de convivencia de acuerdo con los programas personalizados de inclusión, además de las establecidas anteriormente, tendrán las siguientes obligaciones: cumplir con los compromisos y obligaciones específicos que se hayan acordado en el programa personalizado de inclusión, solicitar la inscripción como demandantes de empleo y participar en las acciones de mejora de la empleabilidad en las que fuese prescrito en las correspondientes itinerarios o una vez determinada la identidad o actitud para ello. Y también, por último, participar en el itinerario de inclusión social desarrollado por los servicios sociales o en colaboración por entidades sin ánimo de lucro que figuren inscritas en el registro de titulares de actividades de acción social o en el itinerario de inserción laboral desarrollado por los servicios públicos de empleo o por las entidades sociales acreditadas para ello. Como medida complementaria cuenta con un programa personalizado de inclusión e itinerarios de inclusión social.
Para la renta de garantía de inclusión social, los ingresos mínimos garantizados incluirán el apoyo económico a los procesos de inclusión social e inserción laboral vinculado a los acuerdos e itinerarios previstos en la ley. En Galicia, la renta de inclusión social está destinada a garantizar los recursos económicos de subsistencia a quienes carezcan de ellos. También a conseguir progresivamente su autonomía e integración social y laboral. Para acceder a esta ayuda, se ha de dar lugar a alguno de los siguientes requisitos cuando esa condición suponga especial dificultad de integración social o laboral. Estos requisitos son los siguientes: tener una residencia efectiva y legal en la comunidad autónoma gallega, tener más de 25 años, unos ingresos inferiores al importe del tramo personal y familiar que le corresponda, estar en una situación de cargas familiares no compartidas, estar en proceso de rehabilitación social o mujer víctima de violencia machista, persona víctima de violencia doméstica, tener una discapacidad de más del 33% o ser inmigrante o emigrante retornado, proceder de instituciones de protección o reeducación de menores, ser una persona sin hogar o habilitar en una infravivienda, o tener la condición de persona transexual o estar en proceso de reasignación sexual. La cuantía mínima será de 423,68 euros e irá aumentando de forma progresiva según el número de integrantes de la unidad de convivencia hasta tener un máximo de 762,62 euros mensuales. Decir que tiene esta ayuda una medida complementaria integrada en proyectos de integración social y en su caso el acuerdo para la integración socioeducativa de las personas menores y el convenio de inclusión sociolaboral con compromiso de actividad, a lo que se suma el nuevo tramo de transición al empleo en supuestos de acceso de la persona beneficiaria a un puesto de trabajo. Además, decir que no está condicionado a la búsqueda de empleo, pero, y es importante, la cuantía es mayor cuando se sigue un itinerario de inclusión. La cuantía del complemento de inserción podrá alcanzar hasta un máximo del 50% del importe mensual del IMPREM y de acceso al empleo. Existen incentivos al empleo y el tramo de transición al empleo consistirá en un complemento de ingresos gradualmente descendente y por un periodo tasado de tiempo para así estimular y favorecer la incorporación a un puesto de trabajo. En La Rioja, esta prestación se denomina renta de ciudadanía y está destinada a garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas en situación o riesgo de exclusión social. Los requisitos son los siguientes: tener residencia efectiva en cualquier municipio de La Rioja de forma ininterrumpida durante al menos un año anterior a la solicitud. Ser mayor de 23 años o aquellos que tengan una edad comprendida entre 16 y 23 que tengan cargas familiares o sean huérfanos. Constituir una unidad de familiar o una unidad de convivencia como mínimo con un año de antelación a la fecha de la prestación de la solicitud y además carecer de ingresos o tener menos de los que la renta garantiza. La cuantía máxima de esta prestación en la Comunidad Autónoma de La Rioja será del 125% del IMPREM. El IMPREM se sitúa en 564,90 euros. Decir que existe un proyecto individualizado de inserción como medida complementaria y además que se condiciona la búsqueda de empleo. De esta manera se obliga a mantener ininterrumpidamente la demanda de empleo en el sistema de empleo correspondiente y además se exige no rechazar una oferta de empleo que sea adecuada. También se contempla una posible exoneración por si las características personales y o sociales impiden el hecho de poder trabajar. En Navarra, la renta garantizada está dirigida a aquellas personas que no tienen o no pueden cubrir sus necesidades básicas y cumplan los requisitos siguientes: personas que sean mayores de 18 años o menores emancipados. En el caso de tener entre 18 y 24 años sin menores a cargo, deben haber vivido de forma independiente durante al menos 2 años anteriormente.
Se entiende que han vivido de forma independiente si han permanecido en situación de alta en la Seguridad Social durante al menos un año y siempre que se acredite que su domicilio ha sido distinto del de sus padres durante los 2 últimos años. Residir en Navarra durante al menos 2 años antes a la prestación de la solicitud o 1 año en los casos en los que en la unidad familiar haya menores o personas dependientes o con una discapacidad superior al 65%. Carecer de medios suficientes para cubrir las necesidades básicas. En este sentido, se considera que existe carencia cuando la capacidad económica de quien la solicita y de los demás miembros integrantes de la unidad familiar es inferior en conjunto a la cuantía que se establece en esta prestación. Además, haber solicitado previamente de cualquiera de las administraciones competentes las prestaciones, pensiones o subsidios de toda índole que puedan corresponderle, así como ejercer las acciones legales para el establecimiento y pago de pensiones por alimentos y o compensatorias en estos casos en situación legal de separación o divorcio. Las cuantías son de, como mínimo, 636,73 euros mensuales cuando corresponda a un miembro de la unidad familiar, y esta cifra aumentará de forma progresiva hasta los 1.273,44 euros que como máximo puede cobrar una unidad familiar de 6 miembros o más. Decir también que esta prestación en Navarra no está condicionada a la búsqueda de empleo, pero sí existen incentivos al empleo, que son los siguientes. El primero, con el fin de reforzar el estímulo al empleo, a efectos de determinar el derecho y la cuantía de renta garantizada, quedarán excluidos del cómputo de los recursos disponibles una parte de los rendimientos de las actividades laborales que se determinarán reglamentariamente. En el caso de estar percibiendo la renta garantizada y que se produjeran unos ingresos sobrevenidos procedentes de actividades laborales que correspondan a cualquier miembro de la unidad familiar, se valorarán y afectarán a la cuantía percibida de conformidad con el procedimiento que se establezca reglamentariamente. Y por último, en los casos de contratos laborales subvencionados públicamente mediante programas de fomento del empleo o de inserción sociolaboral, no será de aplicación los estímulos previstos en los puntos anteriores. Además, reglamentariamente se establecerá un sistema específico de incentivos al empleo para los mismos. En el canal os ofrecemos información relativa al ingreso mínimo vital, ayudas y subsidios, gestiones ante el SEPE o ante la Seguridad Social, así como ante la Agencia Tributaria y alguna otra índole. Os invitamos a que os paséis por el canal y podéis observar los distintos vídeos por si alguno fuera de vuestro interés. Hasta aquí el vídeo, esperamos que os haya servido de utilidad, de ayuda, y os invitamos a aquellos y aquellas que todavía no lo estéis a que os suscribáis al canal, pinchéis a la campanita y si os ha gustado el vídeo le deis un fuerte like. También nos gustaría que compartierais el vídeo con vuestros seres queridos y amistades y en vuestras redes sociales. En los comentarios nos gustaría saber si ya has cobrado en alguna ocasión alguna ayuda económica de tu comunidad autónoma. Muy bien, pues sin más nos despedimos, agradecemos la atención dispensada, hasta el siguiente vídeo.